Hola, ¿qué tal? Les damos la más cordial bienvenida a este podcast de licenciatura en comunicación digital. El día de hoy vamos a hablar uno de los temas que vemos con mucha frecuencia en nuestro país, que es el envío de remesas económicas por parte de los migrantes que se encuentran en Estados Unidos hacia México. Vamos a analizar las primeras o las principales problemáticas de este suceso. Obviamente hay que entender el fenómeno de las remesas para analizar el despunte en los negocios que son remeseros y el retorno de las mismas. Las remesas van a posibilitar el consumo y por ende la multiplicación de los negocios. No se puede entender el retorno de remesas sin antes contextualizar y problematizar todo en torno a las remesas y sus diferentes significados y manifestaciones. Para los países que están en desarrollo, las remesas, tanto a nivel macro, son una fuente crucial de divisas extranjeras. A un nivel meso y microestructural, juegan un rol vital en aliviar la pobreza y ayudan a sostener y mejorar el sustento y aumentar la capacidad de las familias de los migrantes tanto para educar y proveer de atención médica a sus hijos. Sin embargo, como son el proceso de la migración en sí mismo, los beneficios directos de las remesas son selectivos y no tienden a fluir en los miembros más pobres de la comunidad. Las remesas están influenciadas por los factores que son bastantes, ¿no? Tales como el número de los migrantes, sus estatus marital, sus actividades económicas que realizan para obtener ingresos en los países de recepción, tanto el emisor como el receptor, y sus vínculos emocionales y sociales con el país de origen. Hay un autor de nombre Gareth Lewis que después de estudiar el impacto de las remesas en Fiji y Tonga, dice que hay una asociación positiva entre remesas recibidas e intención de migrar. ¿Esto qué quiere decir? Que las remesas tienen más influencia sobre los planes de migración de los individuos en los hogares en donde las redes sociales son más fuertes. Se calcula oficialmente que las remesas anuales para finales del siglo XX eran de aproximadamente 100,000 millones de dólares, de los cuales solamente un 60% va a países que están en vías de desarrollo. Y esto se vio duplicado del año 1988 a 1999. En este decenio, las remesas ya constituyeron una fuente de ingreso para los países en desarrollo, incluso mucho más importante que la ayuda oficial al desarrollo. Si vemos, por ejemplo, que en el año de 1970 las remesas alrededor del mundo fueron de casi 2,000 millones de dólares, tenemos que en tan solo 3 décadas tuvieron un crecimiento que fue espectacular. Se observa al mismo tiempo que los 10 principales países receptores de remesa reciben aproximadamente el 50% del flujo total. México, como es bien sabido, es uno de los destinos más importantes de esos recursos en cuanto a las remesas. Los efectos de las remesas no se limitan a los hogares mexicanos receptores, sino que se van a extender a la comunidad entera. Así tenemos, por ejemplo, que estos envíos en las entidades tradicionales de expulsión migrante en México, como
Michoacán, Jalisco, Guanajuato, Zacatecas, que son los estados que más emigrantes tienen. Estos son más altos que los gastos sociales federales, tanto en educación, salud y programas de combate a la pobreza. Algunas veces hasta 14 veces, como el caso de Guanajuato. Durante el periodo de 1990 al año 2005, ingresaron a México aproximadamente 113.802 millones de dólares por concepto nada más de remesas. En términos de participación por estado en el año 2005, Michoacán recibió aproximadamente el 12.95% del total de las remesas. Guanajuato tan solo el 8.56%, Jalisco el 8.4% y el Estado de México el 8.3%. La Ciudad de México solamente 7.2%. Otro de los indicadores importantes para medir la relevancia de la migración para el país es el número de municipios con alguna intensidad migrante a Estados Unidos. Durante el año 2000, tan solo 92 municipios del país reportaron una nula participación migratoria, principalmente localidades del sur y sureste del país. 2.350 municipios registraron algún contacto con el vecino país del norte, y de estos, solamente 492 son de alta y muy alta intensidad migratoria. 392 fueron de una intensidad media y 1.443 municipios exhiben solamente una muy baja intensidad migratoria. También es importante resaltar que más de la mitad de los municipios de Aguascalientes, Zacatecas, Jalisco, Michoacán, Durango y Guanajuato cuentan con una intensidad alta o muy alta de migración. La migración internacional es un acontecimiento disruptivo en las vidas de los individuos, las familias y las comunidades. Influye en la trayectoria de la vida de los migrantes e individuos que los rodean. Esto conlleva a una reestructuración del hogar y va a generar reajustes demográficos y cambia, cómo no, la organización productiva de una comunidad, influyendo de manera ya sea positiva o negativa en el desarrollo económico y la estructura social locales. Por ello, las consecuencias de la migración para las comunidades de origen son múltiples y presentan diferentes matices, dependiendo a qué se haga alusión, ya sea política, cultural, del comportamiento, socioeconómica, del nivel de análisis, el individuo, por ejemplo, el hogar, la comunidad, la región, el estado, el país, y hablando del contexto específico de la migración, el momento histórico en el que ocurre, la tradición migratoria y el perfil del migrante. Todas estas características varían de una región a otra y tienen un impacto desigual en la vida de las familias y las comunidades. El impacto de las remesas en las comunidades no prescinde de estas consideraciones. De hecho, gran parte del debate y la concepción sobre las consecuencias tanto positivas o negativas de la migración en los países y comunidades se ha centrado en la polémica sobre el uso de remesas. Así tenemos que la mayor parte de la literatura sobre el impacto de las remesas se ha centrado solamente en los aspectos económicos, su uso productivo o no productivo,
su potencial para reactivar el crecimiento económico, su impacto en los niveles de pobreza y la desigualdad. La asignatura pendiente es sobre el impacto de las remesas en la estimulación al cambio dentro de una variedad de instituciones socioculturales, como las jerarquías locales de estatus, las relaciones de género, la reorganización del hogar, los patrones y las normas de consumo en la comunidad, las percepciones que tenemos también ante la migración y su influencia en las expectativas sobre las trayectorias vitales de las generaciones más jóvenes. La migración mexicana a Estados Unidos, como bien lo describe Fernando Lozano y Fidel Olivera, ha significado a lo largo de su ya centenaria historia una significativa canalización de recursos monetarios que han permitido el sostenimiento de millones de hogares mexicanos, sobre todo en aquellos estados de mayor concentración de migrantes. Pero, enfatizan los autores, el impacto económico de las remesas en México es profundamente desigual y heterogéneo. A finales del siglo XX, las relaciones económicas de los migrantes con su comunidad de origen ha sido objeto de una amplia y aunque dispersa investigación multidisciplinar sobre la relación entre migración y desarrollo. Analíticamente, las remesas reflejan vínculos sociales a larga distancia de solidaridad, reciprocidad y obligación, que unen a los migrantes con sus parientes y amigos a través de las fronteras nacionales controladas por los estados. Pero antes de entrar a la descripción en detalle de la importancia de las remesas, es preciso decir que estas no son un paquete homogéneo, más bien hay diferentes tipos de remesas, es decir, van más allá de consideraciones estrictamente económicas. Fue Peggy Levitt quien sugirió utilizar el concepto de remesas sociales para observar básicamente en las comunidades de origen los cambios culturales y las actividades sociales derivados del fenómeno migratorio. Entre ellos, la migración de retorno. Sandra Nichols utiliza el término remesas de técnica y tecnología para descartar la relevancia del conocimiento y la tecnología que traen los migrantes a sus comunidades. Por su parte, Catalina Amuelo Dorantes y Susan Pozo consideran el ahorro traído por los migrantes retornados como otra fuente de remesas. Otros investigadores han documentado los cambios políticos vinculados con la migración, lo que le han denominado remesas políticas. Esta diversidad conceptual no es más que el reflejo de la complejidad y multidimensionalidad del fenómeno migratorio que abarca diferentes facetas, tanto económica, social, cultural, tecnológica y política. Aun cuando las remesas monetarias han captado la mayor parte de la atención de los académicos y funcionarios públicos, enfatizando los beneficios de la migración, los beneficios y costos de las remesas sociales y técnicas concretizadas en la migración de retorno, tales como inversores, desarraigados, enfermos, por ejemplo, están llamando cada vez más la atención de la comunidad académica. La complejidad de las remesas, asimismo, está en el retorno propiamente económico. Aquí también la diseminación de significados ha tomado cuerpo. En el trabajo clásico de Jorge Durán, Más allá de la línea, que se publicó en el año de 1994, se distinguen tres tipos de remesas con fundamento en el criterio de su uso o función. En primer lugar,
se encuentran las remesas como salario que los migrantes envían de manera esporádica o frecuente a sus familiares. En segundo lugar, se encuentran las remesas como inversión, que son remitidas principalmente en los viajes o traídas en el regreso, que tienen como objetivo la compra de terrenos o la edificación de una vivienda. Estas han permitido la transformación arquitectónica en muchas poblaciones. El último tipo son las remesas como capital, que tiene el objetivo explícito de una inversión productiva, que es a decir de Durán, la más difícil de realizar, debido a que los desiguales niveles económicos, regionales, limitaciones de mercado y otras circunstancias contextuales que están fuera de la órbita de los migrantes. Las remesas como una inversión y como capital impactan favorablemente a nivel local al diversificar las actividades económicas y crear alternativas laborales. Lewin Goldring en el año 2004 también identifica 3 tipos diferentes de remesas. Las familiares, que son usadas principalmente para cubrir costos corrientes como comida, vestido, vivienda, y para mejorar los servicios de salud, educación y seguridad social. Las remesas colectivas enviadas por clubes de paisanos para proyectos comunitarios y las remesas empresariales que tienen el explícito objetivo de inversión porque los migrantes e inversores están intentando retomar. La problematización de las remesas ha llegado al plano de las motivaciones más profundas de los migrantes por enviar estos recursos a sus patrias. Para Bernard Poirier, hay 2 modelos de motivación de las remesas: el altruismo y el autointerés. Cuando las remesas tienen una consideración altruista, se considera el bienestar de los miembros de la familia como el factor de utilidad funcional. Sus resortes más profundos son de carácter ético-afectivos y son considerados de autointerés cuando los migrantes aspiran a heredar si el patrimonio está condicionado a través del comportamiento de los migrantes hacia la familia y particularmente a los padres. Asimismo, también la inversión de los migrantes en el lugar de origen necesita la atención y mantenimiento de los miembros familiares. Y si la intención de los migrantes es retornar al hogar y preparar el retorno. Como vemos, son muchísimos factores que marcan este tipo de situaciones con respecto a las remesas. Stuart Brown, en el año 2006, refiere que la literatura empírica de las remesas no son conclusivas sobre si las motivaciones altruistas o de autointerés son dominantes unas sobre las otras. Los contextos espaciotemporales imprimen sellos muy específicos. Puede haber una predominancia de uno sobre el otro, pero no deben de descartarse la realidad siempre presente de las dos. El fluctuante interés académico y oficial en las remesas se parece mucho a las alzas y bajas en el volumen de estas transferencias monetarias, las que a su vez reflejan las condiciones cambiantes en el contexto estadounidense de recepción, tanto la situación económica de México, debido a que el interés se ha centrado en el desarrollo. La generalidad de las investigaciones sobre remesas se ha concentrado en medir el volumen, determinar el grado de contribución al desarrollo local, observar los canales de transferencia y buscar las variables del hecho de remitir recursos monetarios al lugar de origen. El tema de la migración internacional, las remesas y su impacto en los países de origen tiene una historia y literatura considerable. Es pues muy importante conocer y analizar los resultados que han arrojado estas investigaciones que están concentradas
en realidades socioeconómicas, culturales, políticas e históricas muy concretas, pues sus conclusiones nos han facilitado la comprensión de los factores que alientan o desaniman el uso productivo de las remesas. Un creciente debate intelectual se ha levantado en torno a la importancia de las remesas para el desarrollo. Muchos aseveran que, dado el dinámico flujo de cantidades significativas de dinero enviado por los migrantes, las remesas contribuyen positivamente al desarrollo. Otros minimizan los hipotéticos efectos positivos, subestimando la contribución al desarrollo de estos recursos monetarios. Es decir, del lado positivo, el argumento central es que las remesas permiten el incremento de las condiciones de vida de los hogares que las reciben, que hay un impulso a la inversión productiva, en la promoción de empresas, inversiones en capital humano, educación y salud. Y además se observa una gama de efectos multiplicadores que potencializan el mercado interno regional. También constituye un importante parámetro para la economía, contribuye a la balanza de pagos y protege el intercambio extranjero y fondos significativos para el desarrollo económico. Y por su parte, el enfoque negativo advierte que las remesas constituyen un gasto no productivo que conlleva a la dependencia económica y su uso exclusivo para la sobrevivencia de la familia. Además de que hay pocos alicientes para el desarrollo regional y nacional, lo que se viene a manifestar en la inflación de bienes y servicios, mano de obra y desigualdad social y salarial. Esta disyuntiva, nos dice Alejandro Portes, incluye matices disciplinarios donde los sociólogos y antropólogos se ubican en el campo pesimista, mientras que los economistas, en especial los neoclásicos y los de la nueva economía de la migración, apoyan un enfoque más optimista. El enfoque pesimista que predominó en la década de 1970 y hasta mediados de los 80 es el histórico estructuralista, que abrevió que las teorías de la dependencia y del sistema mundo, un aspecto central de este enfoque es que considera que la migración y las remesas crean una serie de distorsiones estructurales que se cristalizan en una serie de contradicciones como la polarización social. Las diferencias económicas y la inflación de precios estimulan un círculo vicioso en el que la migración genera más migración. Eso distorsiona la economía local y sus estructuras sociales tradicionales. Con el aumento de las remesas se incrementa el consumo, pero los beneficiados no son los de la comunidad, sino los fabricantes y comerciantes de las zonas urbanas que suministran los bienes. De esta manera, las remesas se designan a gastos improductivos, tales como vivienda, comida, fiestas sobre todo, reluciéndose los efectos multiplicadores. A finales de los años 80 se consolida una visión más optimista, de corte funcionalista, de las remesas, centrándose principalmente en sus impactos económicos en las comunidades de origen de los migrantes. Contrario al enfoque histórico-estructural, plantea que la migración y las remesas pueden ser un instrumento que permite revertir las condiciones de desigualdad social, atraso económico que subsisten en las comunidades de origen. Se considera entonces que las remesas promueven el desarrollo regional, ya que incentiva la inversión productiva, que aún el gasto improductivo genera efectos multiplicadores a nivel local y regional, y no solo eso, sino que las remesas también ayudan a disminuir las desigualdades sociales, regionales y rural-urbanas. Dentro del campo optimista tenemos la posición del Banco Mundial,
que afirma que las remesas que envían los migrantes a los países en desarrollo reduce la pobreza en esas naciones, pero la salida masiva de agentes altamente calificados representa un dilema para muchos países pequeños y pobres. El ingreso de las familias con miembros en el extranjero es superior al de los hogares no migrantes. Los estudios muestran, según este organismo financiero, que las remesas reducen la pobreza y aumentan el gasto en educación, salud e inversión. Hay investigaciones que afirman que existe evidencia empírica donde se demuestra el impacto positivo de las remesas en el crecimiento económico y la actividad empresarial en las áreas receptoras. McCormick y Wava en el año 2001 y Dussman en el 2002 descubrieron que los migrantes retornados turcos y egipcios tienen una ventaja comparativa en la actividad empresarial, el cual puede estar posiblemente vinculado a su importación del capital humano y financiero. León y Ledesma y Piracha en el 2004, quienes analizan la economía de Europa Central y Oriental, afirman que las remesas repercuten favorablemente, ya sea directa o indirectamente, en la productividad y en el empleo a través de su efecto en las inversiones. Por su parte, Ismael Ahmed en el año 2000, para el caso de Somalia, dice que las remesas son usadas principalmente para el consumo y la inversión improductiva, tales como casa y terreno, y esto ha contribuido al rápido crecimiento de un vibrante sector privado. Países africanos en donde vemos también mucha migración hacia Europa, países como Ghana, por ejemplo, ahí se concluye que las remesas tienen el potencial para aliviar la pobreza y tienen efectos multiplicadores que benefician a las poblaciones rurales principalmente. De igual manera, en Senegal, las remesas permiten mantener a las familias de las comunidades a través de sus ahorros, la inversión y el conocimiento, que contribuyen de una manera significativa al desarrollo económico y social de su país. En Nepal, la migración también se ha convertido en la principal estrategia de sustento para muchas personas. Otros investigadores vinculan también remesas con inversiones específicas en negocios o actividades agrícolas. Dennis Conway y Jeffrey Cohen en el año 98 encuentran que el gasto de las remesas, la circulación y el retorno migrante tienen contribuciones positivas importantes en los hogares y las comunidades.